Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a iniciar el mensaje de esta noche, el cual he titulado La ley en piedra y la ley en el corazón. Vamos a pedir que Dios bendiga. Señor Jesucristo, Padre amado, ¿a quién iremos en momentos de necesidad, en momentos de ayuda? A ti nada más, que tienes siempre palabras de vida, palabras de amor. Te pido esta noche, Señor, que hables a tu pueblo, y tú que vives en mi mente y en mi corazón, me usas como un instrumento para expresar todo respecto a este tema. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí, vamos a ver entonces en primer lugar, y vamos a encontrar diferencias entre la ley escrita en piedra y la ley escrita en el corazón del hombre. Hay muchas personas que dicen que nosotros debemos cumplir o no cumplir la ley. Sí, tenemos que cumplirla, es la ley de Dios, es la ley real. Pero lo que vamos a ver esta noche, vamos a ver la forma eficaz de cómo cumplir toda la ley. Cuando hablo de toda la ley, no solamente me refiero a los 10 mandamientos, sino a los 600 y tantos mandamientos que Dios dio a través del Antiguo Testamento. Bien, entonces vamos a mirar en la época de la ley escrita en piedra. Para ello vamos a ir a leer algunos versículos en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, capítulo 18. Nos dice así la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así está bien claro. ¿Qué nos dice acá? Que Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el Padre, llamó a Moisés. Primero le dijo: prepárate 2 piedras, alízalos, suavízalos y me las traes para que ahí escriba la ley. Él subió al monte de Sinaí y ahí Dios, en estas 2 piedras, él con su dedo escribió los 10 mandamientos. Y después, posteriormente, dio muchísimos mandamientos que son un aproximado de 600 a 610 mandamientos. Pongámonos la idea que son 600 mandamientos, nada más. Entonces aquí vemos que esta ley fue escrita en 2 tablas en piedra con el dedo de Dios. Bien, entonces continuamos leyendo algunos pasajes más. En Números vamos a leer capítulo 21:5. Números 21:5. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque vamos a ver algunos pasajes donde, de los muchos que hay, he seleccionado como 4 versículos o párrafos, donde nos muestren por qué Dios en un tiempo posterior, porque con Moisés dio la ley de los 10 mandamientos y fue agregando más mandamientos. Mandamientos para el hombre, mandamientos para las propiedades, mandamientos para los animales, mandamientos para las empleadas, mandamientos para los trabajadores. Total que llegaron a cerca de 600 mandamientos. Pero avanzamos en la época del Antiguo Testamento y llegamos al profeta Jeremías, que hay una diferencia enorme. Imagínense, desde Moisés saliendo de Egipto hasta Jeremías, cuando va a ser llevado prisionero a Babilonia. Entonces Jeremías escribe, más o menos como 400 años antes de Cristo, Jeremías,
y en el otro estuvo como 2500 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Mientras que aquí tenemos las tablas de la ley, en Jeremías, Dios hace un cambio. Es como los que ven un partido de fútbol. Están 11 contra 11. Pero hay un entrenador que ve que el otro le va ganando la pelea. El fútbol, el partido. Hace un cambio. 2, 3 jugadores saca o 4 y pone otros mejores para voltear o para ganar el partido. Y Dios, un gran estratega, Él también en Jeremías hace un cambio. ¿Por qué razón? Porque había jugadores que no respondían. Y aquí vamos a ver, los mismos israelitas no cumplieron, no respondieron a las expectativas de Dios que dio la ley a través de Moisés. No es que la ley no valga, es la ley real, la ley de Dios, todos los 600 mandamientos. Pero vamos a ver después, y aquí vamos entrando en una faceta donde vemos por qué Dios modificó no la ley, sino modificó dónde escribirla. Porque aquí es la época que lo escribió en piedra, a partir de Jeremías, visionando para muchos años más. Dios, como gran estratega, la misma ley tiene que cumplir a su pueblo para ganar el partido. Entonces hace ciertos cambios como buen director técnico para que la humanidad juegue el partido bajo la estrategia de Dios para ganarle al equipo de Satanás que nos estuvo ganando. Pero veamos por qué hizo esta variación, este cambio. Porque el pueblo de Dios, los israelitas, tiraron a la espalda la ley de Dios. Y de fórmula lo decían obedecerlo, pero a la realidad muchos no le obedecieron. ¿Qué será ahora? Hay grupos que dicen que hay que obedecer la ley, los 10 mandamientos, con sus puntos y comas. Y estoy seguro, muy seguro, que así como en la época de los israelitas, que Dios les dio la ley cara a cara a Moisés, y Moisés cara a cara le dio al pueblo, y vieron prodigios, milagros. Vamos a ver qué comienza a suceder con el pueblo, si cumplió o no cumplió los pequeños 10 mandamientos. Aquí entonces tenemos en Números 21:5, vamos a ver por qué razón el Señor comienza a inquietarse ya. Tampoco salieron, recibieron la ley, no pasaría ni 20 años, ya el pueblo estaba haciendo cosas desagradables a Dios. Aquí dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios le dio el maná. ¿Qué hicieron? Criticaron contra Dios, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, criticaron contra Moisés. Y esto fue un pecado terrible, terrible para Dios. Por esas murmuraciones, por esas críticas, que son sinónimas críticas con murmuraciones, Dios no le agrada. Él no necesita que le murmuremos ni le critiquemos. Dio una tremenda disciplina a este pueblo. Recordemos también, ya me viene a la memoria, la hermana de Moisés. ¿No? ¿Qué pasó con la hermana de Moisés? También murmuró, no contra Dios como el pueblo aquí dice que murmuraron contra Dios y contra Moisés. La hermana de Moisés
murmuró contra Moisés nada más. Porque Moisés, Dios le nombró para que él dirija y dé las órdenes a todo el pueblo. Y su hermana dijo, ¿cómo? Yo no me someto a mi hermano. No me someto a él. Le buscó a Aarón para que juntos los dos hagan partido en contra de su hermano Moisés. Cuando lo supo Moisés, ¿y cómo lo supo? Porque Dios le envió una disciplina a la hermana de Moisés. Y no a Aarón, sino a ella, que fue la promotora, que le dio lepra. Que tuvo que orar mucho de rodillas Moisés por su hermana para que le perdone. Así este pueblo de acá murmuró contra Dios y contra Moisés. Si seguimos leyendo todos hacia acá, vamos a ver que Dios hizo una serpiente para que todos, cuando sean mordidos por la serpiente real, miren a la serpiente que estaba como en un palo, una cruz, y al mirarla eran sanados, adelantándonos del futuro para que nosotros miremos a la cruz de Cristo para ser sanados de nuestras enfermedades espirituales. Vamos avanzando, otro versículo que nos ayude a entender que no solamente fue la murmuración. Ahora vamos a ver en Números 25, del 1 al 3, lo que hizo el pueblo. Voy a leerles y lo explicamos. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses paganos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Okay. Los 10 mandamientos se dividen prácticamente en dos partes. Una, que consta de 2 o 3 versículos, que es la adoración a Dios. Y no adorar a ningún Dios visible, porque Dios es invisible. Y aquí cayeron ellos en ir a adorar a estos dioses visibles paganos por la conquista coqueta de las mujeres de este pueblo de Moab. Doble pecado: fornicaron humanamente al acostarse con estas mujeres, y fornicaron espiritualmente al inclinarse a adorar a los dioses de Moab, dioses hechos por manos de hombres, dioses visibles. ¿Vemos lo que iba haciendo el pueblo de Israel? Ni bien salía del desierto, ya tenemos dos cosas tan terribles. Y ese que no he mencionado, la primera que cometió también Aarón, juntos con, antes que le traigan los 10 mandamientos, adoraron a un becerro de oro. Idolatría. Vamos avanzando en donde nos pueda orientar para ver todo lo que estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver en Números 25. No, Números 25, ya vimos. La fornicación, la idolatría. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Este pueblo fue idólatra con el becerro de oro, murmuraron contra Dios y Moisés, fornicaron y cometieron idolatría, pero recuerda también al rey David. ¿Recuerdan ustedes cuando han leído al rey David? ¿Qué hizo? Siendo el rey, siendo el representante del pueblo de Dios. ¿Qué hizo él? Tenía su esposa, su harem, que Dios le permitió, de 400 mujeres. Pero se antojó de su vecina, Betsabé. La mandó llamar y cometió adulterio con ella. Y no solamente uno, ¿cuántos adulterios cometería? Que un día la mujer vino y le dijo, estoy embarazada. Él quiso tapar el embarazo. ¿Cómo? Mandó llamar a Urías,
al esposo que estaba en la batalla para que venga, y lo mandó a acostarse con su esposa. Él no quiso ir porque Dios no se lo permitió. ¿Y qué hizo? Planificó matarlo y lo mató. Aquí vemos el pecado, no solamente de adulterio por el rey David, sino también de asesinato, muerte, asesino. Y vemos en los 10 mandamientos, ni el rey David, ni el pueblo lo respetaron. Y Dios cada día tenía dolor, tenía ira, quería destruirlos, pero como Dios es grande en misericordia, iba soportando, le soportó a David y le soportó a todos. Muchos murieron, pero cuando David escribió el Salmo 53, el Salmo del verdadero arrepentimiento, y se arrepintió de veras él, Dios le perdonó y le dijo borrón y cuenta nueva. Y tenemos al gran David, un gran escritor en los Salmos y muchas cosas más. Y David es considerado un siervo de Dios. Falló, pero se arrepintió. Le costaría muchas cosas en su vida, pero se arrepintió. Vamos entonces a mirar un poquito más del Antiguo Testamento, porque tenemos la ley dada por Moisés, pero también tenemos las leyes dadas por los profetas. Por eso el Antiguo Testamento se le conoce como la ley y los profetas. Entonces vamos a mirar algunos profetas que dieron algunas enseñanzas más prácticas para cumplir la ley. Y eso es ya una visión del futuro cuando venga Dios a la tierra. Vamos a leer en Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Aquí tenemos el versículo 18. ¿Qué nos dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Aquí podemos entender nosotros que Dios va ya dando un preámbulo, para que en el futuro, cuando vino Cristo, ustedes van a ver en los evangelios, la prédica de Jesús era la misma. Maestro, ¿cuáles son los principales mandamientos? Él se fue a este y a otro que voy a leer aquí en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ojo, Dios es uno, no como muchos dicen, sí, uno, pero 3 personas distintas. Dios no es una persona. Dios es espíritu. Y el espíritu no va a estar dividido en personas. Dios es uno y punto. Que se le figura como Padre, como Hijo y como su esencia el Espíritu Santo. Pero los tres, estas 3 esencias, las 3 figuras, hacen un solo Dios. Un solo Dios. Y versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos ya los profetas, que esto lo corrobora en los evangelios tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ah? ¿Qué hicieron ahí? Ahí lo vamos a ver cuando Jesucristo enseñó lo mismo. Cuando le preguntaron, maestro, los fariseos, para hacerle caer, le dijeron, ¿cuáles son los principales mandamientos de los 10? Porque son dura la carga, Señor, para cargar esos 10 mandamientos. ¿Cuáles son los más importantes? Jesús les miró y les dijo esos mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, acá, con todo tu corazón, acá, y con todo tu cuerpo. Ama a Dios. Dios es uno. Ámale. Sí, Señor.
¿Y cuál es el otro? Le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos están reunidos todos los mandamientos. Se quedaron boquiabiertos y ya no le preguntaron más. Aquí venimos entonces mirando que es el preámbulo de Dios a través de los profetas, de ir, ya no diciendo los 10 mandamientos, diciendo, no hagas esto, no seas idólatra, no seas ladrón, no seas chismoso, no seas murmurador, no seas esto idólatra, no seas fornicario, no seas esto. La ley del no. Entonces Dios ya desde el Antiguo Testamento, a través de profetas, nos va enseñando la ley del amor. La ley del amor. Y bien dijo Jesucristo, si cumples esos dos mandamientos, has cumplido toda la ley. Vamos a ver el tercer punto. La ley escrita en el corazón. Una pregunta que me hago y les invito a ustedes a reflexionar. Si Dios dio la ley escrita con su dedo en las 2 tablas de piedra, ¿por qué ahora, a través del profeta Jeremías, habla de otra ley? ¿De una ley en el corazón? Porque Dios dio leyes que no lo podían cumplir. Dios dio leyes difíciles, imposibles de cumplirlas. No. Fue la testarudez, fue el amor al mundo, fue el amor a Satanás, para que el hombre deje de lado las leyes divinas de nuestro Dios Todopoderoso. Pero aquí ya, con Jeremías, estamos aproximadamente 400 años antes de Cristo, ya para que venga el Señor. Y Jeremías es el prototipo de expresar al mundo la ley escrita en los corazones. Y Él va a decirnos allí, en estos versículos que vamos a leer, por qué razón Dios hace una variante, cambia al volante, cambia al arquero, cambia al delantero, tiene otro equipo para ganar la pelea a Satanás. Porque la pelea de Satanás no es un trofeo de Copa FIFA, no es un trofeo de Copa Perú, no es un trofeo de la Liga. Aquí el trofeo somos nosotros, los seres humanos. O pertenecemos a Satanás o pertenecemos a Cristo. Y como muchos hombres de su pueblo fueron jalados a pertenecer al equipo de Satanás, Dios utiliza una nueva estrategia. No cambia su equipo, cambia de conciencia, cambia de manera de pensar a su equipo, porque el equipo es bueno. Pero ustedes le cambian su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de vivir. Y para eso aplica la ley escrita en el corazón del hombre. Y esto lo da 300 años de Cristo y entra en vigencia cuando Cristo muere en la cruz. Vamos a leer. Disculpen, me emociono cada vez que leo estos pasajes, porque son el prototipo de la conversión del hombre a un hombre de Dios. Si nosotros no tomamos esto que vamos a leer, no lo tomamos como cuando es mi cumpleaños, me regalan mi torta y quiero comer mi torta. Si no lo tomas con ese prototipo, en mi cumpleaños me gusta el cabrito, mi esposa me prepara mi cabrito y yo estoy qué rico que lo saboreo. Así dijo Dios, puso sus leyes de manera que los deseemos, como se desea un cabrito o el plato que te gusta. Así lo hizo, para que las leyes sean nuestro deseo, nuestro gozo. Por eso cambia solamente de dónde escribirlo. Ya no lo va a escribir en la ley, lo dejó de lado. Ahora lo va a escribir en nuestros corazones.
Vamos a leer en Jeremías, por favor. Vamos a leer Jeremías 31, del 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Aquí en el segundo versículo que vamos a leer, vamos a encontrar por qué razones Dios cambia de estrategia para ganar el partido, la Copa del Mundo, la Copa del tercer cielo, para ganarlo. He aquí vienen días, dice Jehová, futuro. He aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto. El otro fue el primer pacto. Ahora va en un futuro, 400 y tantos años, dice Dios, va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí versículo 32, el por qué cambia de estrategia nuestro Dios. No como el pacto que hice con sus padres, el primer pacto de los 10 mandamientos. El día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, lógico. Ese fue el primer pacto, los 10 mandamientos. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ojo, ¿quién ellos? Los israelitas, porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Le tiraron una patada, lo botaron, no me interesa. Le dieron la espalda a Jehová de los ejércitos. Por esa razón, porque le dieron la espalda, Dios trajo una estrategia mejor para el futuro de sus hijos. Un nuevo pacto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué significa? Yo fui un marido para ellos. Aquí no está hablando de marido carnal, de un marido espiritual, que es Dios. No sé si recordarán ustedes, cuando estuvimos viendo el matrimonio con Cristo, comparable con el matrimonio antiguo, con el matrimonio que tiene Israel, y que la novia que somos nosotros falló, le sacó la vuelta, fue infiel a Dios. Estamos viendo que la novia ha sido infiel porque ha sido idólatra, murmuradora, fornicaria, idólatra, adúltera, asesina y tantas cosas más que podemos ver. Fue la novia de Dios en sus inicios. Es por eso que Dios ahora nos expresa que Él permaneció fiel. Él no ha sido infiel con su novia. Fue un marido, dice. Significa, yo fui fiel para todos ustedes. Ustedes, Israel, me han sido infieles. Ahí está. Le sacaron la vuelta a Dios. Se fueron con otros dioses, con los dioses paganos de los pueblos. Y eso les trajo para que acumulen pecado de fornicación, adulterio, robo, asesinato, envidia, celos y todo lo demás. ¿Qué más nos dice el versículo 33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Vamos a mirar cuándo serán esos días. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué lindo. Ahora la ley ya no es en piedra. La ley está escrita en nuestros corazones y desde allí va nuestra mente. Cuando Satanás viene a meternos lo que él sabe en la mente, tenemos la protección no solamente de Jesucristo, del Espíritu Santo. Estamos sellados, no marcados, sellados con el Espíritu Santo. Y cuando Él ve, huye,
Ese es el nuevo pacto. Ya no está en un futuro. Ahora, para nosotros, estamos en el nuevo pacto. Ya no está escrito en la ley. Ama a Dios. No te hagas ídolos. Ama a tus padres. Ama a tu esposa. No seas borracho. No seas esto. Ya no está escrita en la piedra. Ni siquiera en un papel. No vale. Esa misma ley. Y los otros mandamientos más, que son un conglomerado de 600 mandamientos. Dios lo va escribiendo día a día. Desde que lo hemos recibido para que viva aquí en nuestro corazoncito, Él va escribiendo cada día esos 600 mandamientos. Y permítanme decirles una cosa. Sí o sí, tenemos que obedecerlo. Sí o sí, tenemos que obedecerlo. Vamos avanzando. Vamos avanzando ahora. Recordemos que también, antes de ir a Hebreos, porque también está escrito en el Nuevo Testamento, lo mismo, 3 veces, 2 en Hebreos y 1 en Jeremías. Y cuando está escrito 3 veces es porque es muy, muy, muy importante. Pero paralelo a esto, también en esas mismas épocas, 300 años de Cristo, Dios con el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, es un preámbulo de lo que vamos a ver nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento. Dice, les daré un corazón nuevo, les pondré un espíritu nuevo, les daré mi Espíritu Santo para que esté dentro de vosotros. Pero quitaré ese corazón de piedra duro que está en ustedes y les daré un corazón de carne. Amado, lindo, bendito seas Jesucristo, que has quitado el corazón de piedra de nosotros para darnos un corazón sensible, de carne, para que te amemos. ¡Qué lindo! Vamos a Hebreos 8, del 6 al 10 y el versículo 13. Vamos a Hebreos, Antiguo Testamento, nos pasamos hasta Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 10 y el 13. ¿Qué nos dice aquí? Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, porque es el mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para otro pacto. En el versículo 9 me adelanto un poquitito, dice, ¿cuál fue el defecto? Porque ustedes no permanecieron en mi pacto. El defecto no es de Dios. Dios hace las cosas perfectas. Si Dios ha entrado en tu corazón y en tu mente, el Espíritu Santo, su esencia, Él está haciendo buenas cosas en tu vida. Pero tú tienes que experimentar ese sentir de que Cristo vive aquí, porque te redarguye, te habla. Es una voz potente que te habla, que te susurra a tus oídos y te dice, cambia, cambia. Que tenemos que obedecerla. Porque la ley ya no está en la piedra, ya no está en el papel. La ley de Dios está ahora aquí adentro en nuestros corazones. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para otro. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, lo mismo de Jeremías 31, que estableceré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo
Me desentendí de ellos, dice Dios. Dio la espalda a Dios. Se desentendió de un pueblo que no quiso, por la atracción del mundo, por la atracción de Satanás, que pone cosas deliciosas para este cuerpo, sea droga, sea trago, sea mujeres, hombres, homosexualidad, sea lo que hoy vemos tanto, que lo atrae al mundo, que no tiene vergüenza. Y nosotros ha cambiado, porque ahora nosotros permanecemos, porque aquí está dentro Él. ¿Cómo sacarlo? Si Él entró, ya no sale hasta el día en que nos vayamos a su presencia, vivos o falleciendo. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ¿qué significa? Cuando dice nuevo pacto, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien clara la palabra. Ya desapareció el primer pacto, la ley de Moisés, la ley de los profetas. Ya desapareció. Ahora hay un nuevo pacto, la misma ley, los mismos 10 mandamientos, más los 600 mandamientos, que son un promedio de 610 o 590, que hacen un grueso de 600 mandamientos. Ahora Él los está escribiendo día a día, desde que nos hemos convertido a Él, va día a día a poniendo sus mandamientos en nosotros, y tenemos que cumplirlos sí o sí, si queremos ir a vivir al tercer cielo. El que no quiere, rompe su compromiso con Dios, como lo rompieron los israelitas, dejando de ser la novia del Señor. Entonces se irán a vivir con su papá Satanás al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vamos mirando otros versículos. Quiero concluir con lo siguiente. Hay unos ejemplos claros en las Escrituras de que chau ley escrita en piedra, bienvenida la ley escrita en el corazón y en la mente del hombre que se convierte a Dios, no en cualquier hombre. En Hechos 15 hay un relato de unos 30, 40 versículos. No los voy a leer, pero les voy a explicar. Se trató del el primer concilio del pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Por qué Pablo, estamos en Hechos 15, Pablo había viajado por muchos pueblos llevando el evangelio. Se convirtieron muchos hermanos. Entonces habían los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Unos judíos muy así, muy verticales. La ley de Moisés, la circuncisión. Si no cumplen esto, no vale. Entonces Pablo no había enseñado estas cosas, porque Dios le puso a Pablo el nuevo pacto, porque Pablo es el que escribe en Hebreos el nuevo pacto. Ya la ley no escrita en piedra, sino la ley escrita en el corazón del hombre. Y comenzó a enseñar, y se convirtieron muchos, pero vinieron los judaizantes, entraron a las asambleas, reuniones que tenía Pablo, y armaron un lío tremendo,
No, dijeron, si no se circuncidan, no son salvos. Si no guardan la ley de Moisés, no son salvos. Entonces hubo un pequeño altercado con Pablo y los hermanos, Silas y otros. Pero como Pablo, un hombre inspirado de Dios, dijo, calma, calma. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a nuestros maestros. Todavía viven los apóstoles. Todavía viven los ancianos, que por el permiso de ellos, yo he venido a predicar. Yo les he compartido lo que Jesucristo me ha dicho, que es como un cambio de lo que enseñó Moisés. Y ellos me han dicho, anda, enseña, porque lo de Moisés es para nosotros y para los gentiles no. Pero llegaron estos judaizantes, armaron un tremendo lío, pero se puso la paz y partieron a Jerusalén de Antioquía, y ahí se reunieron todos los ancianos y los apóstoles vivos, y todos discutieron, y al final Pedro se paró y dijo, hermanos míos, el Espíritu Santo nos ha dicho, y estamos de acuerdo con ello, que no les exijamos a los hermanos gentiles todo lo que es nuestras leyes judías. Además, porque ya no tienen el valor necesario, porque Cristo murió para anular esas leyes. Entonces, 4 cosas nada más le dijo, exijan a los hermanos que se han convertido. 1, que no sean idólatras. 2, que no sean fornicarios. 3, que no coman sangre. Y 4, que no coman un animal ahogado, porque su sangre está allí. Pásenla bien y lleven y vayan y acompañen, que les acompañen 2 hermanos más, para que puedan enseñar a esos hermanos que están allá, que no estamos nosotros de acuerdo con esto. Y partieron. Entonces ahí nos enseña ese primer concilio en Jerusalén, que los gentiles no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, ni menos la circuncisión, pero sí tenemos que guardar la ley de Cristo, escrita ahora con su dedito en nuestros corazones. Segunda de Corintios 5:17 también nos enseña, y es bien práctico. Dice, ahora somos en Cristo, todos los que tienen a Cristo en su corazón, los que somos en Cristo, somos nueva criatura. Miren, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Bendito sea mi Señor Jesucristo. No tengo quien me acuse de mis cosas viejas que hasta los 40 años cometí. Soy una nueva creación, una nueva criatura. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. En la vida del hombre, cristiano, hijo de Dios, hijo de Jesucristo, hay en su vida la mano izquierda y la mano derecha. Un antes, paganos, sinvergüenzas. Una nueva, la mano derecha, la victoria en la cruz del Calvario. En Gálatas hay una lectura pequeña, en Gálatas, vamos a leerlo, 6, que nos ayuda a entender 2 versículos, 3 versículos, 6, 14, 15 y 16, que nos dice lo siguiente. Pero lejos, eso dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
me es crucificado a mí y no al mundo, y yo al mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Mi gloria es que Cristo, ¿no? Me glorío porque Cristo murió en la cruz por mí. Esa es nuestra gloria. ¿Qué más dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bendito sea mi Señor. Las cosas viejas pasaron. Ahora somos hechos nueva criatura, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Otro versículo que nos ayuda a fortalecer nuestra mente y nuestro pensar, la ley de Moisés, ¿o qué? Porque hay muchos judaizantes hoy que no se llaman judaizantes, se llaman los del séptimo día, los israelitas del nuevo pacto y tantos en el mundo que andan engañando. La ley de Moisés, la ley de Moisés, está clara la palabra. Pero permítanme terminar de redondear con un gol. ¿Qué dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 13 hasta el 20? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, Cristo está aquí adentro, pero ahora en Cristo Jesús nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos, de ambos pueblos, hizo uno. ¿Quiénes son esos ambos pueblos? Israel y los gentiles. Para Dios no hay Israel y gentiles, un solo pueblo. Bien clara la palabra, ¿no? Porque de ambos hizo uno, ¿no? Y derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Abolir, ¿qué quiere decir abolir? Los destruyó. Los destruyó. Dios destruyó en su carne las enemistades, la ley. Ahí está la ley, está abolida, está destruida por Cristo. Los mandamientos, destruidos por Cristo, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, Israel y los gentiles, en crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que quiere mi Cristo bendito, que los gentiles y los judíos seamos un solo pueblo. Pero es decir, todos los judíos y gentiles que tienen a Jesucristo en su corazón y que viven bajo el mandato, la palabra de Dios que nos da Él día a día. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Papa lindo, Jesucristo. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Así que ya no existen, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Qué significa advenedizos? Como que queremos ser israelitas por nuestra humanidad. Yo conozco a varias personas, por lo menos a unos 5, que son ahora israelitas, por métodos humanos. Porque ahora Israel quiere, dice que tiene gente, por su sangre se van
cuando sacan la sangre y la analizan y dicen, oh, tú eres judío. ¿Cómo te apellidas? Fulano de tal, ese apellido es judío. Y varios se van, porque ahí los judíos son el pueblo de Dios. Acabamos de leer que ambos, pero con una condición, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Ahora sí, ya no somos extranjeros ni hijos regalados o hijos recogidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia por la cual viene Dios no es solamente por los gentiles, por gentiles y judíos que tienen una fe en Cristo, que tienen a Cristo. Y lógico, hay un pasaje que dice solamente Israel será salvo y Dios lo va a cumplir, porque el gentil tiene que ser israelita. ¿Y cómo se logra? Pidiéndole a Dios, a Jesucristo, que nos adopte como sus hijos. Y cuando Él nos adopta, ahí, soy israelita porque mi papá es Cristo y Cristo nació en Israel. Tan sencillo. ¿Dónde dice eso? En Efesios 1:5. Dice, predestinados a ser adoptados hijos míos. Pero depende de ti, que le pidas al Papa Cristo que te adopte como su hijo. Si no le pides, sigue siendo gentil. Bien, hemos terminado. Queremos dar una pequeña conclusión de todo esto. Lo primero, tenemos que pedir que Cristo nos adopte como sus hijos. Acabo de decir en Efesios 1:5. Pedirle que nos selle con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14. Hay que pedirle que entre a vivir en nuestros corazones. Efesios 3:14. Y si tú cumples esas condiciones, es lógico, al estar Cristo aquí en nuestro corazón, tenemos que alimentarlo. Es como una mujer cuando está embarazada, come doble. ¿Por qué? Porque tiene en su vientre a un bebé. Y nosotros no tenemos en el vientre. En nuestro corazón tenemos a un Cristo bebé. Y cuando van pasando los años va creciendo, para que sea un Cristo adulto en nuestras vidas. Pero tenemos que darle su alimento. ¿Y qué come Cristo? La palabra de Dios. Entonces, una persona que tiene ya a Cristo en su corazón, hermanos amados, indudablemente hace dos cosas. Va a la palabra para alimentar en su corazón a Jesucristo que vive allí. ¿Y cómo se alimenta? Ahora, ¿qué hace? Habla a otros de su papá. Orgulloso de tener a un papá Cristo que está dirigiendo su vida desde su corazón. Automáticamente se habla de Cristo. La persona está llena del Espíritu Santo. Ojo, pronto viene Cristo. Y va a enviar sus ángeles a que vengan en el mundo, a lo que se llama el arrebatamiento, vengan a llevar a todo su pueblo de todos los tiempos. Los ángeles llevarán. ¿A quiénes? A los que están sellados con su espíritu, aquellos que han hablado de su papá, al mundo, a los hijos, a los primos, a los amigos. Porque si tú no hablas de tu papá, es porque no vive allí. Yo hablo de mi papá, porque el que vive aquí en mi corazón ha hecho muchos milagros en mi vida. No milagros baratos, humanos,
milagros espirituales. Si no, no estuviera aquí hablando de estas cosas. Aquí vive mi Padre. Y lo agradezco por muchos milagros que ha hecho en mi vida. Transformando, no mi rostro. Porque yo empecé a los 40 años, tengo 75. Mi rostro ya está envejeciendo. Mi cuerpo está envejeciendo. Pero tengo que hablar de mi Padre, por los prodigios, los milagros que está haciendo en mi vida. Si yo no experimentara, no sintiera lo que está haciendo Él en mi vida, no hablaría. Entonces no solamente dices, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no comes la palabra, no lo tienes. No hablas a otros de tu papá lindo, no lo tienes. Así que todavía tenemos tiempo. Está próximo, sí, el arrebatamiento, pero tienes tiempo para de verdadcito pedirle de rodillas, sentadito, llorando, o como quieras, pedirle a Jesucristo que entre a vivir en tu corazón, para que te cambie. No solamente para que palanganees, yo tengo a Cristo en mi corazón, para que te cambie, y cada cambio no es fácil. Hay una lucha de Satanás, el dueño de nuestra vida anterior. Él quiere volver a entrar. Es por eso que Jesucristo, para que Satanás no vuelva a entrar en sus hijos que han pasado 30% de crecimiento espiritual, ¿saben qué ha hecho? 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que vosotros, que tienen a Cristo en su corazón, sois el templo del Espíritu Santo? Cuídenlo, porque si no lo cuidan, los destruiré a ustedes. Palabra fiel de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17. Nos ha regalado el más precioso de ser la iglesia personal, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Tantas congregaciones se afanan de crear templos con tantos adornos, llámense católicos, protestantes, evangélicos, anda, mira sus adornos de sus iglesias, de sus templos. Pero su corazón lo han descuidado. Nosotros somos llamados a ser el verdadero templo de Dios. Si has recibido a Cristo en tu corazón, tienes la obligación de cuidar el templo de Dios, porque si no, Él te destruirá. No te llevará, te destruirá. Somos el templo de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, papito. Perdóname que me emociono por conocerte, por saber de tu poder para transformar vidas. Pues quisiera contarle al mundo, pero estamos encerrados. Pero a través de estos adelantos modernos, he contado al mundo hoy día que Jesucristo es real. Que Jesucristo es real. Él quiere vivir en tu corazón. No lo desprecies. Y si ha entrado en tu corazón, dale su comida. No lo descuides. Aliméntalo con la palabra de Dios. Y habla al mundo de que Jesucristo es real. Como dice aquella canción, Jesucristo es real.
real en mí. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por la exposición de tu palabra que tú nos has hablado. Yo te agradezco por usar este miserable cuerpo, esta miserable boca y lengua, manos, cerebro, para hablar de ti, Señor. Úsalo hasta el día que tú creas conveniente. Estoy preparado para irme o con los ángeles o a través de la muerte física. Usted, mi papá lindo, elija. Gloria a ti, papá lindo. Gloria a ti, papá lindo Jesucristo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.